¿Te parece bien? Pero eso, hay que estar muy pegadita aquí. Sí. Bien. Buenas tardes, soy Ana Eugenia Venegas, presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. Os doy la bienvenida a todos y a todas a los que habéis asistido esta tarde, este número tan importante de amigos y amigas, porque hacía tiempo que no nos veíamos y da gusto volvernos a encontrar. Muchas gracias también al ponente, a Ignacio Jáuregui, que es arquitecto y que es gestor cultural y escritor de cuadernos de viaje, y que ya os va a presentar en breve nuestra responsable de seminario, Cristina Malena. Muchas gracias también a la Delegación de Cultura, a todos los empleados del Cortijo Miraflores, que tanto nos miman y lo bien que nos han atendido y nos han propiciado que tengamos este espacio y que lo tengamos con calidad. Yo seré breve porque lo importante es lo que tiene que decir el ponente y lo que nos tiene que contar también Cristina. AMUN es una asociación de mujeres universitarias fundada en 2009 que está comprometida con la educación como forma de igualdad de derechos y justicia entre hombres y mujeres. Somos casi 100 socias, numerosas colaboradoras, muchísimos amigos y hombres de bien que nos ayudan y nos acompañan, y tenemos 69 becarias de las que nos sentimos muy orgullosas. Estamos declaradas de utilidad pública y pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias. Y somos oídas en la ONU, y somos oídas en materia de educación y en materia de igualdad. También pertenecemos a la red de entidades conciliadoras de la Junta de Andalucía. Hemos recibido un buen número de premios por nuestra labor divulgativa, nuestros seminarios, nuestras tertulias literarias, los talleres, los cineforum, y en especial por nuestro programa de becas, del que os he hablado hace poco, en el que tenemos ahora mismo 69 chicas becadas, 69 chicas muy brillantes con unos recursos económicos humildes, que están haciendo carreras, que muchas de ellas han terminado, que muchas de ellas están siendo socias de AMUN, que están llevando nuestro mensaje por todas partes del mundo, porque tenemos ya chicas que están trabajando en Estados Unidos, otras que están en Suiza, en Alemania, y muchas que están por aquí, que también es bueno que revierta en la sociedad de Marbella esta riqueza que estamos creando. Si tenéis interés en conocer más sobre nosotras, sobre cómo haceros socias, cómo ayudar a la institución, cómo hacer alguna donación o cómo patrocinar alguna beca, que también se puede, encontraréis toda la información en nuestra página web, que es amun.es. Y ahora os voy a dejar con Cristina Malena, que va a reducir, creo, muchísimo el currículum del ponente, porque si no, no habría ponencia. Así que, Cristina, por favor. Muchas gracias, Ana. Cuidado con el micro. Sí, el aplauso, sí. Sí, vale. Buenas tardes, como dijo Ana, yo soy Cristina Malena y soy una de las integrantes de la comisión de seminarios. Una comisión que nos ha dado muchas alegrías, y algunas de las presentes habéis participado en nuestros seminarios, pero el tema ahora es en realidad Ignacio Jáuregui, que nos va a hablar sobre el amor de la ciudad, está el título. Ignacio Jáuregui es un arquitecto urbanista de la Universidad de Sevilla. Casi toda su trayectoria ha transcurrido en la función pública, dentro de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, pero lo ha combinado esta actividad, o ha dejado esta actividad por momentos, para ocuparse de una muy exitosa gestión cultural, siempre en el ámbito municipal. Trabajó en la redacción del
proyecto de candidatura de la ciudad a Capital Cultural Europea y además ha colaborado muy activamente en el Centro Pompidou de Málaga y en la colección del Museo Ruso. Pero no solamente se dedica a esto, sino que Nacho, que es un apasionado de los viajes, ha escrito además libros y se ha movido en el ámbito del cuaderno de viaje, con un marcado acento literario. Tiene publicado un tomo sobre la India en el año 2008, titulado India, Primera Mirada. Y también ha hecho un recopilatorio de los artículos sobre ciudades que publicó durante 2 años en el diario Sur. Y actualmente, no sé si ya lo ha terminado, pero está ultimando la publicación de un volumen sobre rituales, tanto religiosos como civiles, vistos a lo largo del mundo. Pero además de esto, ha publicado también artículos sobre temas urbanos, críticas de ópera, es realmente Nacho multifacético. Ha hecho también traducción de poesía e imparte conferencias sobre temas de arte y cultura. Y tiene además un hobby. Él es miembro del coro de arquitectos de Málaga e incluso ha cantado aquí en la iglesia de la Encarnación con un coro de aquí, de voces ensemble. Así que bueno, esto es muy breve, que lo he hecho breve para que todo el tiempo esté dedicado a la ponencia. Así que Nacho, ahora todo es tuyo. Te paso el micrófono. A Cristina también le gustan los aplausos. Muchísimas gracias, Cristina, por la maravillosa presentación. Gracias a la asociación por mantener la llama, la lamparita que aparece en su logo del conocimiento de la cultura en un lugar a priori, no quiero ser descortés, pero a priori poco proclive como es Marbella. A mí este contacto me ha servido para empezar a conocer el microcosmos cultural de Marbella, que son ciudades próximas pero alejadas. Y realmente entre Málaga y Marbella el contacto no es tan directo como desde fuera piensa, porque muchos forasteros no. Hay mucho Málaga que se refiere a Marbella y viceversa. Nosotros, en cambio, no nos vemos tanto. En las conversaciones he visto que sí que soy frecuentadores de los museos de Málaga, lo cual me llena de alegría, porque siempre nos quejábamos de que el público de la costa no venía a vernos, y creo que aquí hay honrosas excepciones, y espero que estos puentes que se van entendiendo vayan a más. Desde luego, felicitaros por la labor principal de la asociación, por estas becas, del talento que sin duda dará frutos, tanto aquí como fuera, pero también por una agenda cultural envidiable que he estado ojeando y que realmente es una fuerza revitalizadora para la ciudad. De manera que, bueno, yo voy a poner mi granito de arena. Como sabéis, voy a impartir un seminario de 10 clases en torno a las ciudades, del cual la charla de hoy no es más que una panorámica genérica que debe servir para animar al posible público a matricularse. Y Perdón, sí. luego al finalizar tu ponencia yo voy a poder explicar un poco bien, más bien. los datos. Es que me ha enseñado que no dijeras nada del tema, digo, entonces voy a meter yo la cuña. No. Bien, entonces haremos habla con el anuncio formal del seminario quedará para el final de la conferencia. Yo, no obstante, iré comentando a medida que vayan pasando las imágenes. Haré alusión a algunos de los temas que se van a tratar en profundidad. Y bueno, ¿por qué el amor de las ciudades? Porque al final, bueno, es mi campo de trabajo, soy urbanista, y al principio de la charla, ojeándola esta mañana, repasándola, he visto que al principio hay más planos, después hay más fotos, al final hay más fotos de gente que de lugares, y eso refleja un poco mi trayectoria con las ciudades, porque de ser objeto de estudio han ido pasando a ser objeto de pasión, si no lo han sido siempre. He viajado bastante, he viajado a muchas ciudades, he escrito sobre ciudades. Son unos artefactos que a mí me apasionan, son catalizadores culturales, de vida, de relaciones. El mundo los entiende en las ciudades, y yo creo que para mí es el fenómeno cultural, no el número uno, sino el que da lugar a todos los demás. Y por algo de eso pues quiero transmitiros hoy. Y empiezo con una definición que utilicé para esta publicación que hice, efectivamente, como ha dicho Cristina, de mi artículo sobre ciudades, pues saqué 50, y
y el tomo se llamó 50 ensayos de secesión. Es un título poco entendible en principio, pero que se explica por esta definición de una precisión espectacular de Ortega y Gasset. ¿Qué es la ciudad? La ciudad es, dice Ortega, es un ensayo, un intento de secesión del cosmos. El hombre, que vive en un cosmos indiferenciado, decide acotar una porción de él para vivir fuera y frente a él, para salirse de la naturaleza y ser otra cosa. Eso es lo que básicamente es la ciudad. La ciudad es la decisión humana de convertir su vida en otra cosa, en algo que no es el intercambio natural de muerte y nutrición, digamos, de la cadena de depredadores, el crecimiento biológico, la sucesión de las estaciones, toda la belleza, digamos, amoral de la naturaleza, que puede perfectamente subsistir sin el hombre. Pues el hombre decide salirse de ella y acotar una porción desde la cual mirar desde fuera y construir algo diferente. La fotografía que he puesto es de las murallas de Benín, en Centro África. Hay muchas leyendas sobre ellas, se supone la historiografía local les da una antigüedad un poco exagerada, pero parece ser que hay constancias que estaban desde el siglo XIII y acotaban un territorio muy grande, unas murallas no de ciudad, pero sí de país, que luego a su vez tenían otras murallas urbanas, siempre de adobe, por eso los historiadores europeos no las consideraban, porque si no eran piedras no se veían, pero son un monumento de los más antiguos de África. Y justamente en esta imagen pues las tenemos ya derrotadas casi por la vegetación, es decir, este intento de salirse de la naturaleza es un intento que necesita ser defendido continuamente, porque el estado natural de las cosas vuelve a su ser en cuanto lo descuidamos, en cuanto dejamos el mantenimiento. Por eso las ciudades tienen un nacimiento, un esplendor y una decadencia. Que el gesto de fundar una ciudad es un gesto con significado mítico, místico, religioso, como se quiera llamar, nos lo deja clara la tradición en cada una de las civilizaciones, pues que comentan la romana, el cuidado con que se hacía la operación de delimitar, o sea, de acotar ese trozo de cosmos para sacarlo del cosmos. Nos hablan los historiadores de que se tomaba una pareja de huellos, un macho y otra hembra, y se trazaba un contorno, cuidando de que los trozos, los terrones de tierra que saltaban al paso del arado, se recogían y se metieran dentro, porque formaban parte de ese algo otro que estábamos sacando de la naturaleza. Es importante este detalle. Y una vez establecido ese territorio delimitado, pues se levanta la muralla. En principio la muralla es defensa contra el exterior, contra otras tribus, pero también contra la naturaleza, como hemos visto en el caso de Benín. Y en ese territorio que se acota ocurre un orden. De repente, la naturaleza que se ordena sola, que es biológica, que es caótica, pero a la vez autorregulada, la eliminamos de la ecuación y lo que introducimos es un orden humano que va normalmente a entenderse como geometría. En el caso de la fundación de Roma, pues esta recreación de Roma a Rómulo Cóndita nos señala las colinas que quedan dentro del principio, el Palatino, el Esquilino, están representadas un poco de aquella manera, no coinciden geográficamente con la realidad, no del todo. Si queréis fijaros bien, encontraréis discrepancias. Bueno, se ve que en este primer recinto pues quedan fuera zonas como el Cheli o el Viminale, que actualmente son centro de la ciudad, obviamente estamos hablando del corazón, de la almendra de Roma. Y me sirve pues para pintar una primera distinción que es muy importante en la civilización romana entre urbs y ciudad en sí, civitas. La urbs es ese centro, esa almendra, ese lugar sagrado, delimitado por un recinto, donde no pueden entrar los militares, se llama el Pomerium, donde se celebran todas las ceremonias religiosas, donde está el reconocimiento del ciudadano como tal. El que pasea por el Pomerium es un ciudadano, un urbanita, no puede portar armas, mientras que fuera, bueno, hay unas normas urbanísticas que rigen dentro del Pomerium y no rigen fuera se puede habitar, pero no es todavía del todo urbs, no forma parte de ese orden. Y claro, las ciudades continuamente van a estar redefiniendo ese límite, porque las ciudades crecen y la expansión que las monedas se le quedan chicas. En el caso de Roma, una civilización muy exitosa, deja de necesitar murallas enseguida, cuando controla todo el territorio británico. Su problema no es el enemigo exterior, no lo va a ser por mucho tiempo. O sea, del susto de Aníbal, hay muchos siglos del transcurso de la historia de Roma que no necesitan murallas. Pero ese límite se va a ir manteniendo con una serie de mojones,
marcan, delimitan un territorio donde no se puede edificar en una franja, una zona, un concepto que es muy actual, reconocible para los urbanistas, una zona de dominio público, digamos, inedificable, exenta de los usos normales urbanos, y que se va a ir rectificando y ampliando con el crecimiento de la ciudad, pero que siempre se va a mantener, siempre va a haber esa idea de lo que es el convenio, lo que es el dentro y el fuera. Y en el caso de Roma, además, pues, digamos que el perímetro final de la ciudad luego no va a ser connatado hasta el siglo XIX. Pero ese mismo gesto de trazar un perímetro, de limitar un recinto e introducir dentro de un orden, pues está casi desde el principio de la historia de la civilización, que es que la propia palabra civilización tiene la misma raíz que ciudad. Mohenjo-Daro, la capital de la cultura del Indo, en lo que hoy es Pakistán, con Harappa, son las dos ciudades que se conservan. En una antigüedad no tanto como Egipto, que es más antiguo que todo, pero he querido traer algo un poco diferente. Pues esta civilización del Indo pues empieza con dos grandes ciudades, dos ciudades de una escala ahora mismo modesta, pero desaforada para el momento, y que nos hablan del mismo procedimiento: un recinto sagrado, unas funciones públicas y un orden que difiere del caos exterior. Micenas arcaica, una muralla defensiva, en este caso mucho más poderosa, unos accesos controlados y un orden en este caso más concéntrico, más en torno de subidas sucesivas en caracol hacia una acrópolis, un Santo Antonio. El orden griego, Mileto en Asia Menor, es la patria de nuestro santo patrón de los urbanistas, de Hipodamo, que después de un incendio hace un trazado que va a ser prácticamente el patrón que sigan todas las fundaciones de ciudades del mundo. Es la cuadrícula, el trazado hipodámico, elige una dirección principal según los vientos, según el soleamiento, y con ella pues establece un orden que es, como veremos, un orden adaptable y flexible que se puede seguir extendiendo casi a perpetuidad, pero que luego está trufado de... Ay, aquí, lo que pasa es que si estoy con esto no voy a poder manejar el ratón. Sí puedo. ¿Lo veis vosotros? No. Voy a cambiarme de vista. Me pierdo las notas que tenía, pero bueno, creo que podré vivir sin ellas. Así os puedo ir señalando. Está lleno de episodios, de sutilezas, como siempre ocurre en la civilización griega, pues estas diagonales que marcan de repente otra vista distinta, estos lugares donde los edificios públicos se van encajando, estos encuentros con la naturaleza. Es un trazado geométrico en un contexto no geométrico, en un contexto natural rugoso, que ayuda mucho a la variedad de la ciudad, el interés de la ciudad. Pero vuelve a ser eso, un recinto, en este caso marcado por una muralla y un límite físico y un orden interno, un orden racional, un orden geométrico. Roma va a repetir el modelo con sus características propias de capacidad de adaptación, de practicidad. Entonces, en el plano de Pompeya pues vemos muchos invariantes que han llegado hasta la ciudad de hoy. Una organización a base de una cruz de dos vías principales, el cambio de cubano, la colocación de edificios públicos, pero también ya una profundidad de manzanas que generan unos distintos tipos edificatorios de mayor o menor lujo y posibilidad económica dependiendo de los barrios, que hay una graduación a partir del lote que nos da la dimensión de las calles. Hay un concepto ya muy moderno de ciudad, pero en cualquier caso, insisto, un recinto delimitado, un interior racional, un orden y un fuera. El orden no tiene por qué ser cuadrangular, no ha tenido tanto éxito, pero hay en la historia del mundo intentos de ciudades radiales, de ciudades de lógica circular, como los persas sobre todo fueron los que más ensayaron esta tipología. Entonces Firuzabad, en Irán, se ha conservado la traza de la ciudad y poco más. Bueno, la ciudad luego creció por otra parte y es un lugar interesantísimo por lo limpio que está, lo fácil que es observar el orden. Cuando España se expande por el Nuevo Mundo, pues trae esta lógica de fundación, esta antigua Guatemala, de la que hablaremos en una de las charlas, una ciudad bellísima, está colocada entre tres volcanes. Aquí el gran urbanista como Battista Antonelli, tercero de una saga de grandes urbanistas italianos al servicio de la corona de España, pues acierta con el emplazamiento perfecto geográfico de una ciudad única y coloca la cuadrícula. La cuadrícula puede parecer anodina, pero en
en la proporción del lote y en la orientación de esta cuadrícula donde está el genio y el talento. Son ciudades que se clavan, como hemos visto que pasaba con Micenas, que tenía un trozo de muralla que no estaba dibujado porque se clavaba contra el propio monte, o Mileto, que moría contra el cabo, contra la costa. Ya que utilizan la naturaleza a su favor para diferenciarse de ella. Y bueno, quería terminar este repaso por los órdenes interiores con la propia Benín, que cuando van los exploradores europeos en 1790, 600 años ya hace de que se hizo la muralla, al menos, pues sigue conservando un orden interior que soporta una arquitectura precaria, pero que tiene una voluntad racional clarísima, que nos habla de que no es un patrimonio europeo esto de la racionalización y de la geometría, ni mucho menos. Cuando... Es que no conseguimos ver el cursor. No vemos el cursor. Entonces mejor... Ahora mismo tengo el cursor sobre la cúpula, ¿no se ve? No. Entonces vuelve a decir. Entonces mejor ponerla grande porque no vemos el cursor. Ah, que es que la estoy viendo mal. Ay, a mí me tiene que haber avisado, perdón. Es que he cambiado, claro, entonces han cambiado las dos. Entonces mejor. A ver, no, entonces hacemos esto. Presentación de la EPP. Ahora sí. Sí, es que... Ya está, vale, nada. Nos dejamos de cursor y me giraré y señalaré porque no me deja que yo vea lo mismo que vosotros. Claro. O AB o BA. Sí. Bueno, pues lo siento mucho y vamos a ver. Estamos aquí. La geometría se puede exacerbar, puede volverse un fin en sí mismo, un laberinto mental del que es difícil salir y las ciudades ideales son, de las cuales hablaremos en la última de las charlas, la utopía urbana, que son creaciones del intelecto sin intervención del humano, del sentimiento, del sentido común, pues producen objetos cristalográficos tan perfectos como la mítica ciudad circular de Bagdad, la capital del imperio abasí. Para presentar esta segunda lista de ciudades, pues ya me he salido de la definición de Ortega y he traído las casualidades que ayudan al buen conferenciante. Pues la semana pasada encontré un artículo de Santiago de Molina, un excelente escritor de historia y urbanismo, tiene un blog estupendo, y él ensayaba una lista de definiciones de ciudades que le he pedido permiso para piratear y las voy a ir colocando. En este caso, Northrop Frye pues habla de la forma, o sea, como forma humana no mineral, una cristalografía, unas leyes geométricas de crecimiento, de triangulaciones o de radialidades que van, digamos, creando su propia lógica. Esta Bagdad sería un poco el paradigma. Una Bagdad que se funda en 762, muy poco después, relativamente poco después de la Égira, en plena expansión del Islam, y que se convierte en una ciudad absolutamente mítica. Más mítica porque desapareció, con la invasión mongola fue destruida y en las siguientes reconstrucciones ya no se adoptó la forma circular. Esto es una reconstrucción del año 1900 aproximadamente, un erudito llamado Gilles Frank, que no sabía mucho de arquitectura ni de urbanismo, dibujó una especie de pieza ahí extraña. La reconstrucción anterior sí es más moderna, basada siempre en textos, en descripciones, pero creemos que era así. Y es una ciudad hiperracional pero exitosa, porque no se encierra en su círculo, sino que permite luego un crecimiento exterior. O sea, entiende bien que esa hiperracionalidad conviene al comercio, a la zona de ceremonia, a la zona de identificación civil, de reconocimiento del soberano, del poder religioso, pero que no conviene al desenvolvimiento normal de la ciudad, de manera que aunque esos anillos concéntricos pues albergan una primera línea de edificaciones civiles, de viviendas, de talleres, demás, que estarían seguramente ordenados por gremios, porque la racionalización lleva a eso, a decir, bueno, los alfareros se van a poner en el cantón sudoeste, y si eres alfarero y te quieres ir al norte, eres un excéntrico y te voy a cortar la cabeza. Se convierten en jaulas conceptuales que dificultan la vida, pero a pesar de eso, pues se ve que este Bagdad exitoso, capital de un imperio, pues consiguió conciliar las dos ideas, de una geometría exacerbada con también una expansión exterior más dulce, más fácil, más amable a la vida humana. No siempre es el caso. Esta es una ciudad que se llama Sapioneta, al sur de Mantua, que la fundó un miembro de la dinastía Gonzaga, el gobernante de Mantua, Vespasiano Gonzaga. No, pero
yo solo te voy a pasar. Es porque con eso a lo mejor te funciona el cursor. Ah, no, el problema es que el cursor lo paso por una imagen que no está funcionando, pero vosotros no lo veis. No. Pero con eso, por eso. Esto puede que sí. Voy a hacer caso. A ver. Comprobar. ¿Lo veis? No. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, como decía, Sebastiano Gonzaga pues tiene la idea, es un gobernante humanista, rodeado de humanistas, de sabios, de filósofos, y tiene la idea una vez más de construir una ciudad perfecta. La encarga a los mejores talentos de su tiempo, construir una ciudad bellísima, tanto eficiente desde el punto de vista militar, con estas puntas de diamante, esta doble fortificación. Y bueno, yo he estado en una universidad realmente preciosa. Tiene un sentido de la proporción exquisito. Hoy, como no era el día, pues no lo he puesto a fondo ¿Dónde está? de mi distancia. Al sur de Mantua. Cerca de Bordeaux. Pero es que así como está hoy. Es decir, la forma geométrica perfecta, la jaula de la razón impide el desenvolvimiento y el crecimiento de una ciudad que no ha sido capaz de ir más allá de su forma porque nace perfecta y nace muerta. No ha sido una ciudad capaz de generar un territorio, un control. De eso hablaremos por extenso cuando hablemos de la autoría. Y una de las ciudades ideales por antonomasia es el Tenochtitlán, que se encuentran los conquistadores, una ciudad organizadísima, que además está delimitada por un islote en el centro de un lago, con lo cual su forma está predeterminada y esa forma se colmata con unas cuadrículas exquisitas. De hecho, el cartógrafo español que la describe no tiene medios para explicarla en su sofisticación, y lo que hace es una acumulación de casitas en una perspectiva un poco naif, pero bueno, capta lo que son sus relaciones con las orillas del lago, las vías principales. Es una ciudad sofisticadísima para su tiempo, que no se parecía a nada, que deslumbra a los españoles que llegan y que bueno, y va a ser aquí una imagen más interesante que nos la coloca en la geografía, pero que bueno, primero va a ser arrasada por la propia guerra interna entre mexicanos y entre, por supuesto, conquistadores y mexicanos, y después va a ir siendo sustituida por la arquitectura española, la plaza del Zócalo, la catedral, todo esto se sitúa. Los palacios del gobierno se sitúan sobre los grandes edificios aztecas, mexicas, y al final el lago se va a desecar, la ciudad va a invadirlo todo, y ese orden perfecto, sublime, sofisticado que el hombre había conseguido imponer sobre la naturaleza, pues se convierte en el caos del DF actual, una de las ciudades más pobladas del mundo, una de las ciudades más desordenadas, sin una extensión de casas y calles sin fin ni principio, que nos habla un poco de lo inútil que es querer controlar y ceñir las cosas, cuando las dinámicas humanas tienden a volver, aunque ya de otra manera, absolutamente artificial, pero tienden a volver al estado natural, al estado de desorden, a la entropía. Hablábamos de la cuadrícula, hablaremos un poco más, y descubrimos que la cuadrícula conviene enormemente a situaciones en que la geografía ya nos ciñe, donde hay un límite, donde la ciudad no puede expandirse eternamente. Entonces pues vemos que la organización de Manhattan se parece extraordinariamente a la que nuestro amigo Hipódamo de Mileto creó 2000 años antes. Volvemos a tener esa cuadrícula que marca la dirección principal y que marca la proporción de la edificación. Tenemos también las inserciones como Central Park, las pequeñas distorsiones como la diagonal de Broadway. En fin, el espíritu de los griegos, vaya, está perfectamente vivo y con buena salud cuando se organizan las ciudades más míticas del siglo XX. Pero es importante entender el funcionamiento de la cuadrícula, el maravilloso funcionamiento de la cuadrícula en un espacio ceñido, porque ya cuando salimos a los otros barrios, a los boros, pues la mancha de aceite, la ausencia de límite impone una sensación de desorden y entropía que ya no se va a recuperar. Pero el centro de Manhattan es una cosa sublime, porque además la cuadrícula tiene de bueno, yo creo que además es un elemento de la cultura occidental que ha hecho que se imponga en el mundo, que es la neutralidad y la flexibilidad de las fórmulas. Digamos, el instrumento al servicio de lo que venga, de lo que quiera ser. La basílica romana se convierte, es un edificio civil de reunión, pero es un orden de columnas maravilloso,
una cubierta, se convierte en el edificio religioso por antonomasia de la nueva religión, de la nueva civilización que llega. La cuadrícula urbana, que está pensada para acoger una determinada densidad y altura, pues revienta absolutamente en vertical en Nueva York, pero sigue conservando el gesto del orden y del módulo y de la proporción, y alberga cosas muy diferentes, alberga casas familiares en un lado, alberga tramas de parque de universidad, y alberga edificios públicos como el Guggenheim, y también rascacielos residenciales, rascacielos de oficinas. La cuadrícula neutra es el poder de la razón, el poder de la geometría, de la civilización occidental, puesto al servicio del hombre para el bien, para el mal o para lo intermedio. Pero ¿qué pasa con la misma cuadrícula tan eficaz y tan generadora de fenómenos de interés cuando prescinde del límite? Pues tenemos la ciudad enemiga, la ciudad opuesta a Nueva York, que es Los Ángeles, donde la ciudad se desparrama como mancha de aceite, repite la fórmula de una manera voraz, indistinta, y se expande a través de la facilidad del automóvil hasta devorar el territorio sin generar espacios de interés y acumulando barrios y barrios indistintos y indiferenciados. Pero siendo muy poderosa la geometría, siendo muy poderosa la ortogonalidad, no es la única manera de organización. Esto es una ciudad caravanera de la que también hablaremos cuando hablemos de ciudades comerciales, Ghadames, creo que se pronuncia, en el sur de Libia, en el desierto. Un fenómeno urbano maravilloso, del que no voy a hablar mucho, pero ya hablaremos, que se organiza con un perímetro de huertos de palmeras y un centro donde la organización física viene de la ley coránica, de la ley tribal. Las tribus se agrupan en núcleos que están a su vez divididos en células familiares, células que se van agregando a medida que la familia crece dentro de la tribu, y los espacios públicos son lugares de encuentro entre las distintas tribus. La vida cotidiana se hace dentro de la tribu, los matrimonios, por supuesto, se hacen dentro de la tribu. Los Banu Hassan y los Banu Hussein viven a escasos metros unos de otros, casi sin tratarse, y la plaza pública es el lugar de encuentro donde se dirimen los pleitos entre los Hassan y los Hussein. Es una organización eficacísima. Luego la ciudad además es una máquina perfecta climática, ya hablaremos más de ella, pero me interesa esa condición que ya pasa casi de lo cristalográfico a lo biológico, a un crecimiento celular, un crecimiento que recuerda a los panales de abejas, fenómenos de la naturaleza biológica, y que sin embargo funciona como instrumento de organización humana extraordinariamente, pero también se agota en sí mismo. No es concebible una extensión del modelo de ciudad caravanera más allá de sus límites. Una máquina perfecta, pero como hemos visto de esa planeta, pues... ¿Esta es la misma sí, ciudad? sí. Oh. Una cosa de una belleza extraordinaria. Tenía que haber pasado antes la foto para que la vierais cómo funciona. Pues cada grupo de casas, que es el grupo correspondiente a una tribu, tiene su huerto de palmeras correspondiente, tiene sus salidas naturales, sus acequias que la bordean, y esas plazas que son, como digo, lugares de encuentro donde se dan las ceremonias civiles de una colectividad que es un poco más que la tribu, que es la ciudad, pero que está definida siempre por la unidad. Y bueno, entre una y otra, entre geometría y caos, entre desorden y orden, está la ciudad de ciudades que Venecia, que en este sentido lo tiene todo. Tiene un perímetro inviolable, que es el que le da las propias tierras emergidas sobre la laguna, y sobre ese perímetro tiene una densidad extraordinaria de acontecimientos y de vida, que aparentemente es un laberinto, pues no es difícil caminar por Venecia, es compleja, pero que sigue también unas leyes que son en principio de la navegación, difíciles de entender para el que no ha vivido allí, y tampoco ya para los que viven en el siglo XX, porque se han enterrado muchos canales, pero los movimientos son de islote en islote, de puente a puente, por lo cual no existe la línea recta ni el camino más corto. Lo que existe es la comunicación puntual entre unidades que a su vez no son tribus, pero sí son parroquias, sí son gremios. Hay toda una serie de condiciones sociológicas medievales que dan lugar a una forma urbis, una forma de la ciudad que no es geométrica, pero sí es racional, sí es un orden. Y bueno,
Otra variante del orden, de la idea de recinto y tal, es la idea de defensa. Quería también detenerme en ella. Del propio Santiago de Molina, pues esta definición de la ciudad donde los durmientes han decidido asegurar su mutuo descanso, donde podemos estar seguros. La ciudad nos proporciona seguridad frente al horror que habita afuera. Por eso he querido poner, yéndome al extremo, pues la amenaza de los orcos que querían arrasar con lo que quedaba de civilización humana en Minas Tirith, en el momento más de más peligro, el momento de casi hundimiento de la civilización en la saga del Señor de los Anillos. La ciudad resiste, la ciudad con sus murallas aguanta, mantiene la llama de la civilización, la llama del orden frente a esta monstruosidad indiferenciada de la naturaleza que Tolkien representa en el ejército de los orcos. Pero los escritores tienen un peso cultural y de tradición sobre ellos. Seguramente Tolkien, en cierto modo, estuviera pensando en lo que para el hombre occidental es la barbarie que es el Oriente musulmán, y en la historia de Constantinopla, que me he permitido en la imagen llamarla así, porque aunque la foto, lógicamente, es de Estambul, las murallas de Teodosio sí remiten a la época griega. Una buena muralla, como esta, una muralla defensiva bien concebida, bien ejecutada, funciona, le da a la ciudad años de vida. En el caso valoramos poco, no sé por qué, el bizantino ha quedado para la historia como el romano blando, amanerado, medio oriental, pero pues estos señores blandos y amanerados aguantaron el Imperio Romano 1000 años después de que cayera Roma, a base de dominio naval y de una muralla extraordinaria. Y hizo falta la aparición de un imperio tan grande como el otomano para que finalmente estas murallas cayeran. Desde un punto de vista global hoy día es difícil decir que sucumbió la civilización y entró la barbarie. El Imperio Otomano no era en absoluto barbarie, pero entró otro mundo. El día que cayeron las murallas de Teodosio, el día que cayó la Carga Porta, pues acabó una visión del mundo, acabó un orden, una manera de organizarse el mundo, la vida, desapareció porque la defensa, lo que había mantenido fuera a lo otro, había dejado de funcionar, y lo otro entró y destruyó lo más preciado, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de organizarnos, nuestra religión, y dio lugar a otro orden, al orden musulmán que es el que podemos conocer cuando vamos a Estambul. Intentamos rascar huellas del pasado romano, pero es una ciudad profundamente maometana. Murallas como las de Minyao en China, que tiene también, los chinos son un poquito ligeritos a la hora de dar fechas, entonces los primeros que encontraron en 800 y pico antes de Cristo, algo habría allí en fecha tan temprana, pero las murallas que conocemos son del año 1300 y que nos hablan pues, también de una situación de la llanura china, con estas incursiones de sus bárbaros. Cada civilización tiene sus bárbaros, que no se sienten ellos mismos bárbaros, sino portadores de un nuevo orden que pero son murallas también exitosas, y una ciudad exitosa porque, esto es una característica importante, la muralla está hecha con holgura, con amplitud. Creo que son 4 kilómetros cuadrados lo que envuelve, ha permitido que la ciudad se haya ido expandiendo con ese orden interno, tanto para con la muralla y por matar ese recinto. Lo contrario de lo que le pasó a tanta ciudad medieval como Monterrilloni, que la muralla la defiende muy bien, pero la ahoga completamente. La ciudad llega un momento en que como el niño que crece y rompe su vestidura, la ciudad no soporta bien la muralla. Entonces hay ciudades que se quedan conceñidas por su muralla, convertidas en atracción turística, congeladas en su población y en su posible desarrollo, y otras que rompen la muralla, se olvidan de ella, la recuerdan con un trazado, como nuestra calle de carretería, que recuerda que hubo una muralla allí, pero Málaga se convirtió en otra cosa, no se quedó un recinto amurallado. Entonces, el recuerdo de la muralla puede ser muy poderoso. Ese recinto que los romanos marcaban, que era sagrado, que tenía unos mojones que distinguían el dentro del fuera, puede llegar a tener mucho poder incluso aunque desaparezca. La siguiente imagen, que es de las que más nos gustan a los urbanistas, un caso extremo, absoluto, la ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong, por cuestiones históricas, legales, pues este recinto estaba en medio de la gran ciudad de Hong Kong, pero pertenecía a China desde 1700 y pico, y entonces pues, tenía sus propias leyes, su propio régimen económico, y fue creciendo, se fue colmatando hasta el extremo. Cayó la muralla, como digo, la
ya desapareció, pero ese perímetro era un perímetro que significaba algo, que significaba una ley, una pertenencia. Lo de dentro del perímetro era China, lo de fuera era Inglaterra. Y como tal, pues tuvo unos efectos económicos, unos efectos sociales. Entonces es fascinante la observación. La foto es de muy poco antes de que la demolieran. En el mismo año 84-85 se llegó a un acuerdo por fin y se demolió porque aquello se había ido densificando hasta convertirse en una especie de infierno contemporáneo, donde no se veía la luz del sol en las calles, había pasadizos, escaleras, recorridos por la azotea. Por supuesto, no entraba la ley, la mafia no controlaba todo, se convirtió en una meca de la medicina clandestina, donde dentistas sin licencia te sacaban la muela por muy poco dinero. También un lugar de héroes, un lugar de asociaciones cívicas que intentaban salvar. Un experimento urbano extremo, dado por una línea, un perímetro, como todos los que venimos viendo, que introduce un dentro y un fuera, y que tiene poder, aunque no existe, aunque no sea una barrera física como la muralla que hemos visto, sigue teniendo muchísimo poder. Ciudades que rompen sus murallas con éxito, pues Bilbao, el Bilbao de las 7 calles, que lo tengo en la cuadrícula inferior, lo podéis ver, una ciudad que va prosperando y creciendo, constreñida a una huella ridícula, una huella que no es ni siquiera el centro histórico, el casco antiguo que conocemos, que lo podéis ver a la izquierda a la derecha en este caso de la imagen. El casco antiguo es las 7 calles y otro trozo que tuvo un primer ensanche, pero en un primer momento, hasta 1700 fue solo eso. Calles con una torre cada una de vigía para ver venir los barcos y demás, y no se cabía, hay relatos tremendos de cómo Bilbao se convirtió en un sitio congestionado y tal, hasta que rompió las murallas y esa primera expansión y luego una segunda con el gran ensanche y el gran Bilbao que conocemos ahora. Tienen que decidir romper las costuras, romperse ese traje de la niñez que ya no les vale. Y con eso, bueno, pues pasamos a una siguiente escala, de la ciudad, en la cual pues el París medieval pues salta al París de Jaume con sus 16 distritos, con su delimitación que coincide prácticamente, quedaba por añadir algún pequeño barrio, pero básicamente coincide con la actual, con lo que llamamos el París del periférico, del bar periférico, que marca el dentro y el fuera. Fuera es la banlieue, el lugar de los inmigrantes, el lugar donde queman los coches, donde ocurren las cosas malas, donde el buen burgués tiene pesadillas, pero el que hemos nosotros definido con un perímetro que ya no puede ser la muralla vieja, pero que ahora es una ronda de circunvalación, pues es la ciudad definible, la ciudad que podemos explicar, el París de las películas y de las novelas. Tiene una estética propia, un lenguaje propio. Para ello es necesario que estemos acotados. Siempre va a haber un fuera, pero París decide definirse en esa nueva trinchera, ya no cabe, ya excede de lo medieval, pero encuentra un nuevo perímetro en el que definirse. O Barcelona que lanza un Amsterdam ambiciosísimo, que marca el crecimiento para varias generaciones, rompe el corsé medieval también, incluso en el Nuevo Mundo, pues Burnham para Chicago un plan mítico en que, aunque en este caso la capacidad de expansión es infinita, pero hay una influencia, hay el peso del viejo mundo, la idea de que la ciudad tiene que ser de alguna manera constreñida, aunque pueda extenderse por la pradera indefinidamente. Vamos a marcar un centro, que es el famoso Loop, donde iba el ferrocarril elevado, y los equipamientos nobles, los teatros, el ayuntamiento y tal, se van a colocar en ejes, a la Parisienne. Hay un estudio de cómo colocamos las zonas verdes para que sirvan de ese perímetro de expansión, pero hay esta obsesión del urbanista todavía por decir, bueno, la ciudad ya no es la ciudad pequeña que hemos heredado, pero no puede ser una expansión indefinida. Tiene que tener forma, tiene que tener perímetro, tiene que tener un dentro y un fuera. Llegará un momento en que eso ya no se pueda. Nuestro seminario va a tratar de estas ciudades, de las ciudades conocibles, delimitables, entendibles, no de la mega ciudad que es el presente y que va a ser el futuro y que nos viene, y que yo francamente estoy muy mayor para entender. Los urbanistas actuales trabajamos con planos más de este tipo. Este es el plan regional de Estocolmo. Ya hablamos de territorio, de ciudad-territorio, donde lo que se asigna son unas intensidades de uso, se preservan unos territorios naturales que son necesarios como contrapeso de la urbanización, unos grandes ejes de comunicación, y luego pues, se irán diseñando planes regionales, planes puntuales por barrios y demás, pero ya
digamos que ya se ha rendido el urbanista a dar esa forma dibujada a la ciudad. De todas maneras, ni siquiera esa lucha basta porque la ciudad va por su cuenta. La ciudad va más rápido, el ser humano va más rápido, la miseria va más rápido sobre todo, y a las grandes ciudades del siglo XXI, ya del XX, pero sobre todo en las últimas décadas, pues les van creciendo estos granos gigantescos en forma de favela, de slum, de bidonville, que son lugares de miseria, lugares de dolor y sufrimiento, pero también lugares extraordinariamente llenos de vida, donde están continuamente ocurriendo cosas. Esta fotografía que se hizo famosa en su día de Paraisópolis ha sido abusada un poco de tramposa, pero bueno, el fotógrafo busca el punto de vista más llamativo y efectivamente estas superposiciones se dan. Hay muchos blogs, muchas páginas web últimamente dedicadas a la fotografía aérea, que es una manera muy intuitiva de entender el urbanismo gracias a los medios que tenemos. Esto es Dharavi, uno de los barrios de chabolas más grandes del mundo, en Bombay, que tiene una organización social complejísima. Dharavi es un sitio pues, como las favelas, donde hay mafia, donde hay miseria, donde hay sufrimiento, pero también donde hay asociaciones de vecinos que se encargan de cuidarse unos a otros, hay una red de atención familiar, de abuelas que se quedan con los niños para que vayan a trabajar. Han salido muchos ya generaciones de titulados universitarios. Hay como un camino del slam a la pequeña burguesía a través de los estudios, del esfuerzo personal que no hay que diseñar, no es un mundo absolutamente marginal. Es una forma de crecer que la ciudad tolera porque se declara incapaz de mantener el orden y que sirve de filtro al emigrante que llega, pues, va a la zona del slam donde viven los de su pueblo. Y este es el mapa de los slums de Bombay, que ocupan por prácticamente un tercio de la ciudad. Llega un momento en que la ciudad tiene que acoger estos crecimientos informales porque no le queda otra. Son dos fotos mías, no muy buenas, pero para que hagáis una idea de cómo funciona. Y cuando veíamos ese color azul predominante, pues son esos plásticos impermeables que le van colocando a la infravivienda para soportar la intensa lluvia del monzón. Pero todo esto es el presente, pero el futuro es este. El futuro son las megaciudades chinas, agrupaciones de ciudades que son cada una de ellas enormes, pero que se están agrupando en una unidad de gestión común, con un territorio que se parece ya mucho más a las provincias europeas que a las ciudades, y con poblaciones pues, que superan. Pues, esta aglomeración del Río de las Perlas tendría 58 millones de habitantes. El día que hicieron esta estadística, ahora ya irá por 70, porque son unas cosas. Entonces, claro, como digo, yo renuncio a esta escala porque me desborda completamente. Soy incapaz de hablar de qué carácter, qué espíritu, qué estilo, qué forma peculiar de abordar la vida y la organización colectiva, los tráficos diarios tienen estas ciudades de frente a otras. Para mí esto es ya por extensión, por escala, ha vuelto a ser naturaleza. Es una proliferación de hormigas, no se me escapa. Bueno, se trata con este tipo de dibujo, ya no estamos hablando de la ambición de un plan urbanístico, ha quedado completamente desbordada. Estamos hablando de otra cosa, de geografía, de grandes movimientos humanos, y bueno, ya los jóvenes se encargan de ello, yo renuncio expresamente. Volviendo a la lista de definiciones de ciudades, la ciudad se enfrenta así a la naturaleza de muchas maneras. Una de las maneras es allanándose. La ciudad es el territorio por el que se puede, muy finamente lo dice María Ángeles Durán, que es una señora extraordinariamente inteligente, por donde se puede caminar con tacones. Allí donde tú puedes ir con tacones, ha llegado el hombre y ha allanado, ha vencido al relieve, a la orografía, ha domesticado esta dimensión vertical de la naturaleza que también puede ser agresiva. Pero, bueno, he puesto una de las ciudades más bellas de la historia, la ciudad de Pérgamo, donde el esfuerzo de ingenieril romano se suma a la figura griega en dos acrópolis superpuestas, que cada una de ellas tiene las virtudes de su civilización. Queda muy poco en pie, pero una ruina extraordinariamente emocionante de visitar. Pero María Ángeles Durán no da puntada sin hilo, podría haber dicho por se puede ir con una carretilla, por ejemplo. Donde un albañil puede ir con una carretilla sin tropezarse, es todavía ciudad, pero dijo mujer y dijo tacones. Porque está pensando también que la ciudad es un lugar moral, es el lugar de la ley, el lugar donde
los derechos están defendidos, donde se puede ser, se puede vivir, se puede existir, no estás a la merced del más fuerte. Entonces, allí donde la mujer puede caminar con tacones sin ser agredida es ciudad. De alguna manera nos está diciendo que allí donde no puede, no es del todo ciudad, no ha conseguido ser una de las funciones principales de la ciudad, que es esa, para ordenar a sus propios habitantes. Empiezo aquí a poner fotos mías. Esta me hizo mucha ilusión, no es la mejor foto que he hecho, pero es muy de cartel. Es decir, pues las chicas iraníes que están saltándose las barreras para, a pesar de su horrible gobierno, pues construirse unas vidas. He puesto Teherán norte porque es una ciudad inmensa y el norte es la zona rica, la zona vieja, donde de alguna manera estas rebeliones, estas pequeñas rebeliones, pues son posibles. Pero bueno, que nos habla María Jesús Durán, decía, de la ciudad donde cada uno puede llegar a ser quien sea, sin que ser avasallado ni por el gobierno, ni por el poder, ni por tu vecino. La mujer, considerada como víctima propiciatoria, pues puede caminar, me gusta la definición, puede caminar con tacones hasta donde es ciudad. O la ciudad como lugar de intercambio, una definición más fría, más economicista. Es el lugar construido para eliminar el coste del transporte de personas, bienes e ideas, es una concentración. La ciudad concentra esfuerzos, elimina distancias, facilita contactos, recalienta, marca la velocidad de los intercambios, mientras que en el campo, pues con tu carro llegas después de 4 días a otro sitio, descargas tu mercancía y te lleva algo de trueque, pues en la ciudad los intercambios son instantáneos y generan una fricción, una velocidad, un beneficio mayor que se va retroalimentando hasta llegar al turbocapitalismo que conocemos. Entonces, como tal ciudad de intercambio, pues es la ciudad de los mercados. A mí los mercados me fascinan. Si me pongo a repasar, he puesto 4 fotos de cientos de miles que tenía. Serían en Bangkok, en Estocolmo, un mercadillo callejero, en Harare, en Etiopía, y en San Cristóbal de las Casas, en México. Los comportamientos del ser humano en el mercado son invariables. Responden a algo que está muy en nuestra genética, el intercambio no solo de bienes y mercancías, sino también el intercambio humano, el lugar donde nos encontramos los diferentes. En un mercado nadie te pregunta de qué tribu eres ni de qué religión. Por ejemplo, en Jerusalén, el único punto de encuentro entre las comunidades que se odian es el mercado, no por casualidad. Pero también esa concentración de bienes y servicios puede llegar a extremos como este. El Doti Gat de Bombay es uno de los artilugios urbanos más fascinantes que he visto en mi vida. Este es el lugar donde se lava toda la ropa de Bombay, una ciudad de 15 millones de habitantes, pues por un sistema de capilaridad absolutamente precario, de pequeñas bicicletas y vehículos que van recogiendo en cada hotel, en cada casa particular, la colada del día y la marcan con una tiza, con unas señales casi imperceptibles, pues van todas a este gigantesco túnel de lavado, en el cual pues, se lavan con agua y cal y se tienden, se secan, se planchan y se redistribuyen en el día sin perder una prenda. Estamos hablando de una hazaña logística absolutamente extraordinaria. Eso es la ciudad. La ciudad es una máquina de intercambio, una máquina de eficiencia. Lo que consigue la ciudad no lo consigue ningún otro tipo de organización humana. Y bueno, me he ido viniendo a fotos mías, a experiencias más a pie de calle, me he ido saliendo de los planos a la escala humana, porque al final es lo que me importa, es lo que voy a crear más durante estos 10 días. Y vuelvo a la portada, el maravilloso fresco de Ambrogio Lorenzetti en el Palazzo Comunale de Siena, la alegoría del buen gobierno, está acompañado de otro que representa el mal gobierno. Pero yo lo tengo aquí, más que bueno o malo, a mí lo que me sugiere es esta idea de la ciudad como el sitio donde ocurren cosas, donde hay coqueteo, donde hay intercambio, donde hay esparcimiento, donde hay trabajo. Es verdad que la estética quiere significar que hay un lugar para cada cosa y un tiempo para cada cosa, que la ciudad está bien gobernada, pero me interesa más el hecho de que hay muchas cosas, que ocurren muchas cosas a la vez en la ciudad y que esto requiere una organización por un lado, pero también un carácter, un modo de vida humano, un estar acostumbrado a que ocurran muchas cosas y no quedarse desbordado ni dejarse adelantar por los acontecimientos, sino el urbanita siempre está al día de lo último que ocurre. También en esta imagen seguramente hay gente que está cotilleando, intercambiando información, lo que diferencia a la ciudad de la naturaleza. Y todas las ciudades que hemos visto traen 2 imágenes como muy extremas, son las únicas que no son mías de aquí al final, creo.
Y pues desde las ciudades romanas que hemos visto hasta las megalópolis asiáticas, todas parecen muy inofensivas en la vista aérea, en la planta, pero en todas ocurren un montón de cosas. Las ciudades consisten en este encallamiento de gente más que en su orden geométrico. Y las ciudades pues son lugares donde se trabaja duro. Esto es Colombo, que descarga un barco a mano, la tintura del cuero en Fez, uno de los trabajos más duros que existen, aunque claro, también me imagino que si alguien ha ido 20 años antes pues me dirá que no tenían esos mantilones de seguridad, de goma, todo, incluso lo que nos parece más mísero, pues todo prospera, todo va mejorando. También el puerto pesquero en San Luis, en Senegal, en la ciudad se trabaja, se pasa mal trabajando y el coste de la vida es duro, pero también son lugares donde se divierte la gente a lo bestia. Hay una expresión del capitalismo americano que es work hard and party harder. Trabaja duro y diviértete más duro todavía. Esta cosa de la ciudad donde no se hace de noche, donde siempre hay gente en la calle, porque esto es un festival, me hace mucha gracia porque es una apropiación cultural, como se dice ahora, ya sea en Estocolmo, se llama el Color Run, y es una carrera en la cual todo el mundo se va lanzando pintura como en la fiesta hindú de Holi, y eliminando completamente los significados rituales, lo que queda es el sentido de la pura diversión. Pero el sitio menos propicio a la diversión y menos protegido, pues también sea lo mismo. Las ciudades son el lugar donde se encuentran resquicios para la comunidad, la felicidad. Esto es Irán, Isfahán, los puentes de un cauce seco, son el lugar de encuentro cada noche de grupos de gente que se reúnen a cantar. Una actividad inocua, maravillosa y que está prohibida. Es en Irán. Es un gesto de resistencia cívica que se da cada tarde y de vez en cuando hay una redada. 5 meses después de estar yo leí en el periódico que había pasado la policía por allí, que lo había llevado todo expulsado por tocar el tambor y cantar. Entonces, pues, en la ciudad ocurren estas cosas. Hay esta lucha de ideas de qué tiene que ser la ciudad, la idea autoritaria de los ayatolas, de que todo el mundo tiene que seguir una regla, y los resquicios de libertad. En la ciudad ocurren también los grandes festivales cívicos, religiosos, multitudinarios. Este es el Tincat en la Libera, una experiencia extraordinaria, también hablaremos de ello cuando hablemos de ciudades sagradas. Una ciudad africana bastante endeble como ciudad, que de repente, durante una semana al año, pues saca la cara y se demuestra que ha sido una gran capital. Esto es algo que también me interesa mucho. La ciudad es una idea. La Libera puede ser ahora mismo un montón de bloques de hormigón indiferenciados, unas chozas con cabras, pero la Libera ha sido grande, ha sido sede de un imperio y conserva este sentido de ritualidad masiva, este orden extraordinario, esta majestuosidad en la celebración que la distingue de un sitio anodino, de un sitio sin profundidad. La Libera es algo, la Libera tiene una historia que contarnos. Es una gran ciudad en ese sentido, aunque ahora no lo sea. También en la vieja Europa, pues esto es el domingo de resurrección en Florencia, el copio del carro, ya se pone sus mejores caras. Grandes celebraciones donde las ciudades se lucen, pero también pequeñas celebraciones de barrio, como esta procesión de la Virgen del Carmen en Palermo, donde, pues, como veis, lo mejor del barrio pues, se había reunido para sacar a su Virgen. Bueno, la ritualidad de la India que está continuamente mezclándose con la vida urbana, de manera que casi no hay una distinción entre la práctica religiosa y la vida cotidiana. Por la celebración del palio en Siena, la contrada ganadora, que el día siguiente sale con sus gallacetes, con unos chupetes que indican el signo del vencedor y toman la ciudad. Un lugar codificado, un lugar de rituales. Si tú eres de Siena, sabes que el chupete significa que tú vas a mamar porque este año hemos ganado nosotros y durante agosto yo soy el dueño de la ciudad. Hay unos códigos. La ciudad es el lugar de códigos compartidos. La ciudad también es el lugar donde podemos conseguir que haya espacios públicos agradables, de encuentro, de diversión. Aquí confieso que me dejo llevar por la belleza de la fotografía, porque tenía otras de niños jugando, otras que expresaban mejor el concepto de utilización del espacio público, este espejo de agua de Burdeos, que es un
diseño extraordinario, mínimo, con solamente unos surtidores geométricos que se convierten en ese espejo de vez en cuando en una fiesta de chorros de agua, pero que está colocado estratégicamente en el borde del río, al final de la avenida más noble, de los edificios simétricos de esta ordenación francesa noble y aristocrática, y que le da realmente a la ciudad una vuelta, una expansión casi infantil, que nos habla de que los urbanistas podemos conseguir este tipo de espacios y debemos darle a la ciudad este tipo de espacios, lugares donde la gente pueda disfrutar y ser feliz, pero que si no se los damos, la gente se los va a buscar. Esto es Udaipur, la orilla del lago, que es un lago bellísimo, un enclave bellísimo, una ciudad bellísima, que sin embargo no es disfrutable porque está secuestrado por los palacios, por la propiedad privada, por la edificación. No hay un paseo. Es muy frustrante para el visitante decir no puedo hacer el paseo de ronda. Lo que hay son estos pequeños desembarcos, estas pequeñas excrescencias, resquicios, rendijas, donde la vida urbana hace lo que puede, se apropia de ella, y son lugares pues, sí, de lavar y de entender, pero también de encuentro, de conversación, de charla, donde la ciudad no te proporciona plazas, tú te las buscas. Si no es ahí, pues será en las azoteas, o será en los descampados, pero la ciudad tiene esa potencia de encontrar sus propias soluciones. La ciudad también es el escenario del poder.